Bueno, vamos a iniciar esta sesión vespertina con un tema por demás importante en la vida cotidiana de todo el país y de cada uno de nosotros, que se refiere a los desechos y la política de basura, con 3 personas que van a participar. La primera que es ahorita es esta Juanita Ochoa, que todo el mundo la conoce, y nos va a hablar de la crisis de la basura en México y sus efectos en la salud colectiva. Y posteriormente entrará Sofía Chávez con un tema concreto, basura, que se refiere a las consecuencias del apagón analógico en la salud ambiental de México. Y finalmente Jorge Arzabe, los efectos de salud ocasionados por la contaminación de la basura en el Estado de México. Bueno, primero va a hablar Juanita, y Juanita del Pilar Ochoa Chin es egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en Sociología y Ciencias Políticas en la misma casa de estudios. Ha sido profesora de Economía Política en la Facultad de Economía y actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha colaborado en distintos proyectos de investigación con temas relacionados a las dinámicas del mercado mundial de fuerza de trabajo, la industria maquiladora y sus implicaciones sociales, y los basureros con sus impactos sobre la salud de la población circunvecina. Es miembro del Centro de Análisis Social CACIFO y de la Asamblea de Afectados Ambientales de México y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Con ustedes, Juanita. Buenas tardes. Bueno, somos 3 ponentes, entonces nos vamos a ayudar mutuamente. Bueno, les voy a leer unas partes y otras partes las vamos a ir viendo las diapositivas para aligerar un poco la sesión. Bueno, ¿a qué llamamos basura? Llamamos basura a los desechos que resultan de los procesos de la industria civil y militar, de la industria extractiva de materias primas y recursos energéticos, de la industria agrícola y forestal, del comercio, del transporte, de la construcción, de la ciudad y del consumo doméstico e individual. Se ha generado tanta basura en el mundo que su acumulación y sus impactos han propiciado un complejo estado de salud de nuestras poblaciones, provocando además alteraciones en muchos casos irreversibles sobre el medio ambiente. Con este gran cúmulo de basura crecen las afectaciones en la salud expresadas en un sinnúmero de enfermedades, en alteraciones físicas, metabólicas, genéticas, mentales y sociales, en un deterioro creciente de la calidad de vida de los espacios que habitamos, teniendo como correlato la contaminación y el desequilibrio de todo el planeta. Llámese a este calentamiento global. Esta situación de emergencia se debe a que no solo la basura crece en magnitud, sino también en toxicidad, por lo que no solo estamos en una crisis de mal manejo que se hace de ella, sino porque la gran mayoría de estos residuos son tóxicos y de muy lento metabolismo, muchos de los cuales tardarán en desintegrarse cientos e incluso miles de años. Vamos a dar el contexto mundial de la basura. Vean ahí, la basura ha crecido según datos del Programa Nacional, Programa Ambiental de Naciones Unidas, nos da una cifra de 10.000 millones de toneladas de basura en el mundo. ¿Cuánto es eso? Un montón, ¿no? Realmente es muy difícil imaginarse 10.000 millones de toneladas de basura. Bueno, de estas 10.000 millones de toneladas de basura, 2.000 millones son residuos urbanos
residuos sólidos urbanos. Entonces, ahí se ve, ¿no? Bueno, como hemos dicho, estos desechos provienen de diferentes fuentes. Esta es una gráfica en donde se muestran las diferentes fuentes en los países de la OCDE, ¿no? Los países de la OCDE son los países más ricos, son los países desarrollados, entre los cuales está México, colado. Aquí en la gráfica vemos que el 24% de los residuos en estos países son residuos sólidos urbanos, el 21% son residuos de construcción, 36 residuos comerciales, 11 residuos para tratamiento de agua y basura y 5% eso es, y las industrias de producción de energía 3%. Bueno, a nivel mundial no se tienen los datos como para hacer esta medición a nivel mundial, pero si a los 10.000 millones de toneladas le restamos los 2.000 millones de residuos sólidos, tenemos que la basura industrial es de 8.000 millones de toneladas. Pero, bueno, aquí no acaba la magnitud. Ahora, si a esta cifra de residuos le agregamos un promedio de 40.000 millones de toneladas generadas anualmente por la industria agrícola y minera, 20.000 millones respectivamente, tendremos un total de 50.000 millones de toneladas de basura en el planeta. Bueno, actualmente se atribuye a la generación de basura del 3 al 5% de los gases de efecto invernadero, pero pues no sabemos si en esa ponderación se están considerando los 50.000 millones de toneladas, los 10.000 millones de toneladas o solamente los 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. No lo sabemos. De todas maneras, los gases de efecto invernaderos pues vienen de todos los tóxicos, de todos los desechos que todas las industrias vierten sobre el planeta. Bueno, vamos a ver unas imágenes sobre los basureros en el mundo, ¿no? El programa ambiental de Naciones Unidas también refiere que en el planeta hay, bueno, se presentan los 50 mayores sitios de confinación de basura, pero estas se encuentran en 1.800 ciudades. Ahí tenemos el mapa en donde se presentan 1.626 rellenos sanitarios, ¿no?, en el planeta. Este es un informe que pueden ustedes consultar en línea. Tenemos 88 megabasureros, 129 plantas de tratamiento biológico, 78 plantas de tratamiento biológico y 716 incineradores. Los incineradores pues son distintos tipos de incineradores, finalmente son calderas en donde se quema la basura. A estos campos de concentración de residuos tóxicos, como veremos adelante, son de altísimo riesgo para las poblaciones que tienen la desgracia de quedar cerca de ellos. Hay que añadir, además de estos basureros que ustedes pueden ver aquí, hay cientos de miles de tiraderos a cielo abiertos en minas, cañadas, campos, desiertos, bosques, ríos, lagos, además de cementerios nucleares, confinamiento de llantas, de chatarra de autos, de camiones, maquinaria pesada, etc. Habrá que también sumar los miles de incineradores de hospitales y plantas cementeras en los que abierta o clandestinamente se queman gran parte de los residuos tóxicos como combustible. Ahora, cabe resaltar que el mayor basurero del mundo no se encuentra en tierra firme, sino flotando a unos 10 metros por debajo de la superficie del mar. Esta masa de basura integrada por desechos plásticos supera los 100 millones de toneladas y viaja decenas de miles de kilómetros arrastrados por las corrientes marítimas. El Centro Nacional de Estudios Espaciales francés asevera que la isla mide 3.4 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 2 veces nuestro territorio nacional.
Otro gran basurero está en el fondo del océano, en las costas italianas, en el mar Mediterráneo, cerca de Somalia, donde las mafias italianas han hundido barcos completos con toneladas de desechos altamente tóxicos procedentes de la producción industrial europea. Este tipo de tráfico ilícito de basura es practicado también por la mafia japonesa, la mafia yakuza, que ha depositado basura radioactiva en las fallas de subducción en el Océano Pacífico. Hay que subrayar que el mercado negro de la basura es considerado el negocio más redituable para las mafias de todo el planeta. Por si esto fuera poco, existe otro depósito de basura más allá de las tierras y mares, en el espacio exterior. La industria espacial ha generado un cinturón por lo menos de 10.000 objetos chatarra en diversos planos orbitales, desechos que amenazan peligrosamente con hacer colapsar toda la red mundial de satélites. Durante el periodo 1985-2000, las grandes ciudades del hemisferio norte se exduplicaron la generación de basura, y los cálculos actuales de la ONU, anuncian que para el 2020 estos países quintuplicarán el problema. Se afirma que también el resto de países en desarrollo aumentarán sus residuos en un porcentaje mayor. En un informe del Banco Mundial se presenta esta gráfica en donde se dividen regionalmente los residuos sólidos urbanos en diferentes regiones, ¿no? En donde la OCDE, que son los países más adinerados y más desarrollados del planeta, solamente producen el 44% de todos los residuos urbanos del planeta. Y cabe pensar, pues, cómo es que teniendo el 81% de todo el PIB mundial, producen la mitad de la basura solamente. Bueno, en esta gráfica siguiente nos muestra la generación per cápita de residuos por región, en donde se hace un promedio per cápita de la basura generada por región también. Según estas cifras, cada habitante genera de media a 1 tonelada de residuos sólidos anuales. O también, lo cual despierta muchas dudas, ¿no? Que cada uno, pues cada año cambiamos de auto, tal vez, o de manera que tenemos que juntar 1.000 kilos de basura, según estas estadísticas. Pero lo más importante de esta estadística está en lo que no dice. Es importante aclarar que, a diferencia de lo que demuestran los datos, en verdad la producción de basura no debe ser atribuida a los residentes de las ciudades y mucho menos a la población rural. Con la presentación de estos datos per cápita, aún solo aplicados a los residuos sólidos urbanos, se crea la ilusión de que cada persona genera una cantidad media de basura exorbitante y se le adjudica a la población regional o mundial una deuda ambiental que invisibiliza a las industrias y a los estados como los verdaderos responsables del fenómeno. Por supuesto que la concentración demográfica en las grandes ciudades genera una verdadera dificultad para el manejo de los desechos, pero el crecimiento demográfico no explica por sí mismo la crisis de la basura. Porque si lo que consumiéramos y sus desechos se degradaran fácilmente, no habría ni el tipo de enfermedades que tenemos ahora, ni la contaminación ambiental de residuos. Es un tipo específico de producción tecnológica la que genera esta masa de objetos que al momento de ser consumidos nos hacen ver que fueron diseñados para no durar mucho, lo que se llama obsolescencia programada, y al mismo tiempo son de difícil metabolismo y altamente tóxicos tanto en su contenido como por los residuos que quedan de ellos. La composición de la basura nos muestra el origen industrial del objeto, quién la produjo y quién es el responsable de sus repercusiones e impactos sobre la salud y la naturaleza. La teoría crítica para la teoría crítica no es la población, sino la acumulación de capital de una específica etapa del desarrollo capitalista la que ha venido generando la actual crisis de desechos. Es un tipo específico de fuerzas productivas, destructivas, la que genera este tipo de valores de uso,
basura. Es la subordinación del proceso de trabajo ya no simple, sino más compleja, a la que Jorge Veraza ha caracterizado como subordinación real del consumo al capital, en la que la acumulación de capital actual produce acumulación de basura en la misma medida que la Ley General de Acumulación Capitalista es la ley creciente de producción de miseria. La basura solo sintetiza de modo negativo el modo de vida y el modo de producción de la sociedad actual capitalista. La Ley General de Acumulación, que se expresa en el crecimiento de mercancías, ahora también se refleja en el crecimiento de basura. Este complejo proceso de subordinación del proceso de trabajo y de consumo, que aquí solo a grandes rasgos referimos, es lo que está a la base de la actual generación de residuos. Así son las industrias que producen los bienes de consumo tóxicos, no degradables, y son los gobiernos los que no regulan ni la producción ni el buen desempeño industrial, los verdaderos responsables tanto de la acumulación de basura en las ciudades y campos como de su mal tratamiento y desregulación. Ahora sí se entiende lo que la medida de basura per cápita intentaba ocultar: la responsabilidad de las empresas y el gobierno en la crisis mundial de basura. Pero también esta medida per cápita, tan abstracta, oculta la diferencia de clase y de poder adquisitivo que cada persona tiene para consumir. Y así, compres lo que compres, consumas o no consumas, todos cargaremos equitativamente con los residuos y con los pasivos ambientales generados por el capital industrial. En esto de la basura, así como de la deuda económica o la deuda ecológica, las empresas, instituciones y gobiernos sí practican la equidad, la democracia y la solidaridad global. Ahora, vamos a ver los efectos sobre el medio ambiente y la salud. La literatura científica oficial emitida por la Organización Mundial de la Salud refiere que los rellenos sanitarios o grandes acumulaciones de basura tienen contaminantes que generan mucha preocupación. Metales pesados, hidrocarburos de petróleo, hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos clorados, bifenilos, bromuros, plaguicidas, metano, dioxinas y furanos, asbesto, productos farmacéuticos, sustancias patógenas, etc. En el mismo informe se añade que las afectaciones generadas por los compuestos tóxicos sobre la base de una revisión de la literatura toxicológica son defectos congénitos y desórdenes reproductivos, cáncer en lugares anatómicos seleccionados, desórdenes de la función inmunológica, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, enfermedades pulmonares y respiratorias y trastornos neurotóxicos. Información adicional que complementa este estudio general propuesto para el diagnóstico de los rellenos sanitarios o basureros municipales es la descripción de las sustancias tóxicas derivadas del petróleo que se encuentran generalmente en los vertederos urbanos, según la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de los Estados Unidos. Las sustancias vertidas en los basureros que tienen una acción directa sobre la salud son el tetracloruro de carbono, el clordano, el clorobenceno y el cloroformo. También se considera la presencia de muchos otros compuestos que aquí, bueno, pues para los químicos, los crisoles, diclorobenceno, dicloretano, dicloretileno, etcétera, etcétera. Existen numerosos informes sobre estos problemas de la salud relacionados con basureros e incineradores. Y haciendo una síntesis de estos informes, el conjunto de enfermedades generadas por exposición a los compuestos orgánicos persistentes, como dioxinas, furanos y bifenilos policlorados, son enfermedades respiratorias, metabólicas, cáncer, deformación congénita, intoxicaciones masivas, alteraciones del sistema inmune, del sistema nervioso, endocrino, desarrollo anormal del feto, fetos sensibles a la exposición, desórdenes en el comportamiento de los niños, retraso en el desarrollo del niño, retraso en el desarrollo del sistema nervioso, aumento en la incidencia de diabetes, enfermedades del hígado, enfermedades del corazón, problemas de la piel, conjuntivitis, problemas del oído, fatiga, malestar.
y en experimentación con ratones de laboratorio las dioxinas y furanos generaron cáncer en diferentes órganos. También una de las manifestaciones de la intoxicación por residuos se refleja en la piel, en esto que se llama cloroacné, en donde la piel se llena de barros porque ya no se pueden metabolizar las grasas, ¿no? Se afecta el hígado. Los graves efectos sobre la salud están bien documentados, si quieren ver un poco más y ver la literatura que existe, por las principales agencias internacionales de tóxicos de los Estados Unidos, la EPA y la ATSDR, que emiten suficiente información al respecto. Ahora vamos a aterrizar un poquito esta información. Este es un contexto general para que entendamos que hay una crisis de basura terrible y que los efectos ya han sido registrados por las agencias más importantes, o digamos que la OMS, que la EPA y que estas agencias ya hayan hecho todo este muestreo. Quiere decir que la basura tiene mucho tiempo de estar sobre la faz de la Tierra y ya ha hecho grandes estropicios. En México, bueno, México ahora actualmente ya rebasó por mucho en las últimas décadas su capacidad de almacenar y tratar los residuos peligrosos y los residuos sólidos urbanos. Con la aplicación de políticas económicas neoliberales del 82 y sobre todo con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, nuevas modalidades de industria de ensamble y maquila y la entrada de miles de productos almacenados en grandes supermercados y centros comerciales vinieron a multiplicar la cantidad de basura acumulada en el país. En la década de los 50, cuando el tipo de consumo estadounidense aún no había penetrado en el país, se estimaba que los residuos sólidos urbanos que se generaban representaban un promedio de 300 gramos por persona. Para los 90 se generaban 900 gramos por día, de los cuales el material biodegradable se reducía al 50%. Ya en 94, año en que entra en vigencia el Telecán, la producción salta a 1 kilo 200 gramos, de la cual ya los materiales inorgánicos son la mayor parte del peso, ¿no? Esto quiere decir que en 100 años la basura creció en 400% la magnitud original. En 2006, con una población de 105 millones de habitantes, el país ya generaba 35 millones de toneladas y para el 2015 se están contabilizando alrededor de 40 millones de toneladas, ¿no? Es interesante ver las cifras porque en 10 años de neoliberalismo, los 10 últimos años, ha sido cuando más hemos comprado, cuando más se ha estimulado el consumo de estos objetos, y bueno, el aumento en nuestro país parece que ha sido menor o muy poco, ¿no? Entonces esto nos hace sospechar de las cifras que nos ofrecen actualmente las instancias de gobierno. Bueno, de estos 37 millones, 38 millones de toneladas, hay que añadir 20 millones de toneladas de residuos peligrosos y 180,000 toneladas de basura electrónica. La Secretaría del Medio Ambiente refiere 650 tiraderos a cielo abierto, de los cuales 200 son sitios controlados, pero ninguno cubre la norma ambiental. Especialistas de la UNAM también reportan que de 95 sitios de residuos en México, solo 13 cumplían la norma ambiental 083 parcialmente. La Semarnat registró 1.200 emergencias ambientales y 300 sitios considerados como pasivos ambientales abandonados. Aunque no se cuenta con cifras precisas, se estima que 36% de los residuos urbanos en el país terminan en tiraderos a cielo abierto y que solo se confinan 12% de los residuos industriales peligrosos, mientras que el resto se deposita sin control alguno en basureros clandestinos y municipales.
El tráfico de desechos transfronterizos en el norte del país también es aberrante. En 1993, de 1.700 empresas generadoras de residuos, solo el 30% de ellas los retiraron del país. Lo demás se quedó ahí en la frontera norte. Este año, durante un operativo nacional carretero, se detectaron movimientos transfronterizos por más de 28.000 toneladas de materiales, sustancias y residuos peligrosos. Bueno, por ello no es de sorprenderse que en el 2013 la ONU haya identificado a Mexicali como la ciudad más contaminada de México y la tercera más contaminada del planeta. Aunque en comparación con los desechos generados por Estados Unidos, la cuota per cápita, que ya vemos que pues es una estadística engañosa, que la cuota per cápita parece mayor, en realidad es que la crisis de la basura está presente desde hace más de 3 décadas en innumerables localidades y municipios del país. Esto se percibe no solo en cifras oficiales, que son poco confiables, sino en noticias de la prensa local y nacional, pero sobre todo a través de las voces y testimonios de numerosos grupos de ciudadanos y pueblos de comunidades afectadas por la basura. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, en un estudio hecho por el doctor Andrés Barrera, presenta al Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, reporta una serie de casos en los que las comunidades han enfrentado graves conflictos por residuos, denunciando a las empresas basureras y a las instituciones federales y estatales por permitir la disposición y el mal manejo de los desechos industriales altamente tóxicos en sus localidades. Aquí tenemos una lista, no se ve nada, bueno, de todas las empresas que se registraron para presentarse en el Tribunal Permanente de los Pueblos, de todas las cómo todas estas empresas generaron problemas ambientales, queriéndose instalar en las comunidades y generando desde el primer momento problemas ambientales muy severos, ¿no? Pero como estos conflictos que reseñamos en esta pequeña tabla, hay cientos de miles de casos en el país de los que solamente nos enteramos cuando las poblaciones, después de múltiples afectaciones a su salud y medio ambiente, se ven obligadas a reaccionar. Son muchos los intereses que están detrás de estos verdaderos desastres ambientales, y la intimidación por parte de los grupos de poder es un elemento que se ha hecho valer cada día más. Ha ocurrido en México cientos de conflictos y luchas de campesinos, indígenas, avecindados, ecologistas y ciudadanos en general, que responden en defensa del medio ambiente frente a todo tipo de basureros e incineradores. Y frente a ello, una constante en estos fenómenos es que todo tipo de autoridades se comportan ambiciosa y servilmente a favor de las empresas a costa del sufrimiento de nuestros pueblos y ciudades. Esto es a lo que se ha caracterizado por el TPP como desvío de poder por parte del Estado mexicano. Existen verdaderos desastres por basura y desechos en el país que son del conocimiento de las autoridades, pero poco y nada se ha hecho por resolverlos. Lejos de ayudar a la solución de la basura, el gobierno federal, estatal y municipal criminaliza la denuncia pública y las protestas pacíficas de las comunidades, haciendo creer a la opinión pública nacional e internacional que en México no existen problemas graves con el manejo de residuos y que pueden venir a invertir y desechar sus basuras de cualquier tipo al país. Los conflictos por basura aumentan y el reclamo de las poblaciones se escucha cada vez más, tanto por la acumulación de basura que crece por doquier, como por las tecnologías tóxicas y obsoletas que los países del primer mundo ofrecen a nuestros países como tecnologías limpias, pero que en verdad desde el primer día de funcionamiento demuestran su ineficacia y beligerante nocividad. Es el caso de un tipo de rellenos sanitarios que se llaman CIMARIS, que son Centros Integrales de Manejo Ambiental de Residuos Industriales, que son de alto riesgo, como lo demuestra el depósito industrial que opera actualmente en la comunidad de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, que desde el primer momento se incendió
y cuya operación ha dejado una irreparable contaminación a su alrededor. Los basurólogos mexicanos, queriendo hacer negocio con este crecimiento descomunal de basura, están proponiendo que haya uno de estos centros integrales IMARIS en cada estado de la República. Así, en materia de residuos, parte importante de la dinámica empresarial mexicana ha pasado de su pretensión de convertir a México en un país maquilador a la pesadilla de convertirlo en un país pepenador. Entonces, bueno, este es el contexto de cómo está la basura en el mundo y en nuestro país. Y bueno, damos parte a las intervenciones de los otros ponentes. Gracias. Bueno, terminada Juanita, la plática de Juanita, las preguntas, por favor, las acumulamos al final y ya se las harán a cada uno de los ponentes. La compañera que sigue se llama Sofía Chávez Arce y ella es economista egresada del Earlham College de Indiana, en Estados Unidos, y es maestra en administración de empresas. Radica en Guadalajara, ha tomado diversos cursos sobre toxicología, gestión de residuos, cambio climático, sustentabilidad. Ha recibido distinciones diversas y reconocimientos por su labor en gestiones ambientales. Ha participado en distintos foros y mesas de trabajo sobre residuos electrónicos. Ha participado en múltiples ponencias y exposiciones difundiendo el problema de los residuos, particularmente electrónicos. Es fundadora y directora general de la Asociación Civil Vías Verdes AC y cofundadora y coordinadora de centros de acopio de ciudadanos de residuos reciclables en el área metropolitana de Guadalajara. Es colaboradora y ha publicado diversos artículos con Gerardo Bernache, que es un reconocido especialista en residuos. Con ustedes, la compañera. Ay Dios, ya se volvió rojo. Sí. Bueno, yo me voy a parar. Yo no puedo explicar una ponencia sentada. No me sale, perdón. Dios, parece luces de Navidad. Bueno, lo que vengo a platicarles el día de hoy es un trabajo que hemos venido haciendo desde hace un par de años, desde un poco más de hecho, y que hemos venido siguiendo paso a paso, que es el apagón analógico. Todos sabemos de qué se trata el apagón analógico, y si no, ahora lo voy a explicar levemente antes de pasar al tema ambiental. La siguiente, por favor. Bueno, no sé por qué está medio cortada la imagen, pero ya no les quiero decir nada. Perfecto, gracias. Lo primero que quiero explicarles es que el tema de la transición a la televisión digital terrestre, TDT, es una tendencia mundial, es un cambio en uso de tecnología. Pasamos de las señales analógicas a las señales digitales. Según lo que se dice de esta tecnología, es que es una tecnología mucho más eficiente, que usa un espectro radioeléctrico mucho menos ancho y que libera todo el espectro radioeléctrico que tenía antes la señal analógica, y eso permite que se use por otros medios de comunicación, ¿no? Específicamente en México se abre la opción de más canales para transmisión de telefonía celular. Ese es el tema, ¿no?
Ahora es una tendencia mundial, como les decía, y aquí vienen desde que se empezó esta transformación tecnológica en el 2006 en los Países Bajos, y la tendencia sube, va caminando hasta el 2024. Si ven, México se ubica justo en el 2015, si todos recuerdan, nosotros tuvimos nuestro apagón analógico el 31 de diciembre del año pasado, estamos en el 2016, ¿verdad? Bueno, es interesante revisar por qué países empezó esta transformación, y si ven un poquito antes de México está Nicaragua, Honduras, El Salvador, y yo luego llega a México, y después siguen muchos más países de América Latina. Hay un tema que a veces no se entiende respecto a la transición a la televisión digital. Para poder transitar a la televisión digital, por supuesto que no solo tenemos que tener televisiones digitales, sino que también tenemos que tener la transmisión de esa señal. Y hay muchos países que empezaron a tener una transmisión doble, o sea, era la digital para las televisiones digitales y la analógica para las televisiones analógicas, ¿sí? ¿Cómo se llama el país? Colombia. Colombia tiene ahorita las dos señales, pero México es el primer país en América Latina que cancela la señal analógica. Falta que este proceso suceda en toda América Latina, y por eso lo que sucede en México es un ejemplo de cómo no se deben de hacer las cosas para toda América Latina. Justo la semana que entra me voy a una reunión donde están muchos representantes de América Latina, justo para decirles la tragedia que nos ha sucedido acá, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, como les comentaba hace un ratito, la señal digital se empieza a transmitir, y las flechas que en mi presentación son rojas, pero aquí son amarillas, la señal analógica se empieza a apagar en varias regiones del país. No sé si recuerdan ustedes por ahí haber escuchado en las noticias que la primera región que se apaga fue Tijuana, ¿sí? Y así hasta que llegamos al 31 de diciembre del 2015, ¿no? Donde todo mundo, si tenía televisión analógica y no tenía convertidor de señal, o no tenía televisión digital, pues se quedaba sin señal, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, este documento se publica en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo del 2014 y explica el programa de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre. Aquí se dice, aunque es un proyecto que ya venía plasmado en la legislación o en documentos oficiales desde mucho antes, aquí es donde realmente se ponen las reglas de cómo se va a hacer, ¿sí? Y en este documento es en el que por primera vez se dice que se van a repartir televisiones digitales a la población más vulnerable, cuando en absolutamente todos los otros países del mundo que han transitado a la televisión digital terrestre, lo que se ha dado facilidades o regalado en ciertos países uno y en ciertos países otro, fueron convertidores de señal. ¿Eso qué quiere decir? Que en México, a partir de esta fecha, se decide que se van a regalar televisiones digitales a la población más vulnerable, y se habla de 13 millones de televisiones, y luego por recortes presupuestales se baja a 10 millones. ¿Cuál es el argumento para haber decidido esta magnífica solución al problema? La que sigue. Bueno, lo que señala este documento es que básicamente hay dos razones para hacerlo, pero hay una razón oculta que no está puesta en el documento, y probablemente todos se la puedan imaginar, y si no, ahorita la platicamos. Se dice que la señal digital, perdón, las televisiones digitales consumen mucho menos energía que las televisiones analógicas. Entonces se habla de un ahorro energético a nivel nacional. También se dice que debe de apoyarse a la industria nacional, que dicho sea de paso, es una de las industrias más fuertes en la manufactura de televisiones digitales en México.
Bueno, y ahí está la explicación. Dado que la industria de producción de televisiones en nuestro país cuenta con la experiencia, tecnología y competitividad, es de considerarse que esta coadyuve a las metas y compromisos de la transición a la televisión digital terrestre. Bueno, lo que nunca estuvo en la mira fue qué vamos a hacer con todas las televisiones que vamos a desechar. Eso, pues sabe qué pensaron, ¿no? Se dice, la tercera razón implícita pero no explícita, es que estábamos en las elecciones intermedias y que fue muy buena idea que Peña Nieto regalara televisores, que era tal cual lo que se hizo. Si le siguen a la siguiente, por favor. Se regalaron alrededor de 10 millones de televisiones a la población más vulnerable y si ustedes recuerdan, cuando se entregaban estas televisiones decían se las manda el presidente. ¿No recuerdan? Bueno, no, porque era a cierta población. De hecho, estas televisiones se entregaron a los beneficiarios de algún programa social, ¿sí? Ese de Sol. Ahora, ¿cuáles eran los cálculos que hacían ellos? Ellos, a partir de una encuesta que saca el INEGI, que se llama la encuesta Moduti, ay Dios, me saca de onda los colores. Ellos hacen este cálculo de cuántos hogares en México dependen de la televisión abierta analógica. Recuerden que nosotros tenemos, ¿quiénes tienen televisión analógica en casa? ¿Ubican cuáles son las televisiones analógicas, cierto? Sí. ¿Cuántos tienen en casa? Ok, ¿y cómo hacen que se vea? ¿O ya la tienen de buró? Ya de buró. ¿Ya está de buró? No, yo la tengo con el codificador. Con el decodificador. ¿Alguien tiene televisión analógica con cable? Funciona perfecto, yo ¿cierto? Yo la tengo castigada. Ok, bueno, aquí lo que nos dice esta encuesta es cuántos hogares dependen de la televisión analógica abierta, es decir, que no tiene señal por cable, ¿no? Que esos eran los que se iban a quedar sin señal. Y bueno, aquí están 15.3 millones de hogares, y si lo pasamos a porcentajes, tenemos que el 49.2% de la población en México estaba en esa situación. Esto es la encuesta del 2014, si no me equivoco. Bueno, la fuente es del 2010 al 2013, perdón. Si vemos la gráfica de abajo, aquí viene esta misma distribución, pero por estados. Por ahí pueden buscar a la Ciudad de México, ahorita a ver si la vemos por ahí. Distrito Federal. Bueno, sí, Jalisco también está en medio. Si ven, Baja California Sur ya había transformado, ya estaban bastante digitalizados, y por acá tenemos Puebla y Durango todavía con un alto porcentaje de televisiones analógicas. ¿Sí? Esto es interesante. Y aquí vienen los que no tenían televisión, los que solo tenían televisión digital, los que tenían televisión de paga, que es tu caso, y los que solo dependían de la televisión analógica abierta. ¿Sí? Bueno, entonces, es a esta población a quien se deben de dirigir los esfuerzos nacionales, porque así como tenemos derecho a un medio ambiente sano, también tenemos derecho a la comunicación. Entonces, las instancias internacionales que promueven la transición a la televisión digital terrestre, pues decían que la gente no se puede quedar sin estar comunicada. Entonces, que teníamos que cumplir con un cierto porcentaje de derechohabientes con acceso a la televisión, ¿no? Entonces, hasta que no se cumpliera eso, no se podía dar el apagón analógico. ¿Es la que sigue? Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que estas televisiones son residuos electrónicos, y no son cualquier residuo electrónico. Si ya de por sí los residuos electrónicos tienen problemas bastante serios, porque combinan residuos peligrosos por un lado con residuos o con metales preciosos como son oro y plata, y también cobre, pues es una mezcla bastante difícil de procesar. En el caso de las televisiones tenemos el CRT, que es el tubo de rayos catódicos, que contiene aproximadamente 2 kilos de plomo, de óxido de plomo. ¿Sí? Esto lo tiene, los que se han sacado rayos X, recuerdan cómo los radiólogos se ponen unas cosas de plomo para no radiarse. Pues precisamente lo que sale del fondo son tubos de rayos catódicos que
para que no salgan por donde no tienen que salir, sino que solo salgan por la pantalla, lo cubren con esta tipo pintura con óxido de plomo, ¿no? Y bueno, aquí viene el porcentaje de cómo se distribuyen, en dónde hay más óxido de plomo, y bueno, ahí lo pueden leer, no es importante que lo lean a detalle, no importa. La que sigue. Bueno, aquí tenemos los daños a la salud del plomo, ¿no? Los pueden leer, se los digo rápidamente. La Organización Mundial de la Salud, bueno, el plomo es un neurotóxico básicamente, aunque afecta a todos los órganos del cuerpo, y la Organización Mundial de la Salud señala que no hay ningún límite permisible que no cause daños a la salud en la exposición al plomo. Es cierto que el óxido de plomo es menos biodisponible que otras formulaciones de plomo, pero igual tenemos las vías de contacto son inhalación o ingestión. Y bueno, ahorita van a ver unas fotos de lo que está pasando en el país. La que sigue. Ok, pero además de tener estas desorbitantes cantidades de plomo, también tenemos otro elemento que también es de mucha preocupación, pero es mucho menos entendido, ¿sí? Estos son los retardantes de flama bromados. Y esos, bueno, son para retardar la flama y se encuentran básicamente en las carcasas de los televisores. Y como los tubos de rayos catódicos generan mucho calor, se requiere mucho retardante de flama. Esto es en la colonia Renovación, que vinimos a visitar hace unos meses, y esto es lo que encontramos. La que sigue. Bueno, ¿cuál es la característica de los retardantes de flama bromados? Para empezar, son contaminantes orgánicos persistentes. ¿Alguien ha escuchado de los contaminantes orgánicos persistentes? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Todos? Ya vinieron a hablar de los contaminantes, entonces ya me paso hasta la mina. No. Okay. Bueno, los contaminantes orgánicos persistentes tienen tres características: se bioacumulan, se biomagnifican, son persistentes y tienen movilidad ambiental. Cuatro englobadas en tres, ¿no? Específicamente, dentro de los efectos de los COPS en el ser humano se encuentran todos estos. Es tal la preocupación respecto a este tipo de contaminantes que se firmó un convenio, que es el Convenio de Estocolmo, precisamente para disminuir la generación de estos residuos, de estos contaminantes. Hay una lista que tiene anexos. El anexo A tiene que ver, los contaminantes que están en el anexo A son aquellos que deben de dejar de producirse a nivel mundial, ¿sí? Tenemos como, dentro de los contaminantes orgánicos persistentes, tenemos dos ramas muy grandes. Los retardantes de flama bromados, bueno, hay más, pero las grandes son retardantes de flama bromados por un lado, y por otro lado tenemos los plaguicidas, que tienen estas características que tenemos arriba, ¿no? Bueno, lo que dice el Convenio de Estocolmo, que México por supuesto ratificó, es que estos plásticos contienen, los plásticos que contienen estos contaminantes no deben ser ni quemados, ni triturados, ni fundidos, deben ser destruidos con tecnología especializada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente son persistentes. De hecho, hay una película que se llama La nieve silenciosa, se la recomiendo, probablemente puedan encontrarla en YouTube o en Netflix, ahora que está de moda el Netflix, que habla justo de este tipo de contaminantes en los polos. Como viajan grandes distancias, hay la carne, bueno, los contaminantes se guardan mucho en las partes grasas de los animales, y en el polo norte pues comen mucha carne cruda, carne de foca, carne de pescado. Tiene altos niveles de contaminantes orgánicos persistentes, aún cuando ellos no los generaron, ¿no? Precisamente porque viajan grandes distancias, y por eso la comunidad internacional se preocupó mucho por este tipo de contaminantes y firmaron el Convenio de Estocolmo, ¿no? La que sigue. Bueno, aquí nada más es un estudio científico donde hay miles de cogéneres de los retardantes de flama bromados. Aquí hay algunos,
y por tipo de residuo o por tipo de parte de residuo, aquí se ven qué contaminante se encuentra en qué tipo de parte electrónica. Y todos estos tienen que ver con las televisiones, ¿sí? ¿La que sigue? Bueno, nosotros nos dedicamos a hacer estos numeritos y sacamos todas las partes que integran una televisión analógica y vimos de esas cuántas contenían algún tipo de residuo peligroso o contaminante peligroso, y llegamos a la cifra de 91.39% de un televisor tiene contaminantes peligrosos. ¿Sí? ¿La que sigue? Ok. Y luego nos fuimos a hacer un cálculo de cuántas televisiones había o se habían contabilizado con esta encuesta del INEGI, y pues llegamos al plomo promedio de un CRT y así nos fuimos. La encuesta del INEGI dice que había en el 2014 34.384.915 televisiones, de las cuales 20 millones y tantas no tenían, eran señal abierta nada más. Sí, que estas eran las que iban a dejar de recibir la señal a más tardar en diciembre del 2015. Bueno, si sacamos esas cuentas y las multiplicamos por el óxido de plomo que contienen, nos encontramos que en estas televisiones, en el total de las televisiones, tendríamos 67.319 toneladas de óxido de plomo que se estarían desechando. En el peor de los casos, en el mejor serían 40.000 toneladas, que de por sí es un montón. ¿Sí? Estos son numerales, nada más. ¿La que sigue? Bueno, aquí nada más les puse algunas láminas. Estos son estudios bastante recientes. Este estudio lo publica la WHO, la Organización Mundial de la Salud, y habla del impacto en la salud de los químicos. ¿La que sigue? Y nada más saqué esta tablita, si pueden ver ahí lo que está remarcado en amarillo, y habla de las enfermedades que tienen que ver con exposición al plomo y los montos, ¿sí? Y los daños que causan. Bueno, la que sigue. Este es otro estudio que habla específicamente. Esta es la Universidad de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que hace un estudio de residuos electrónicos y su impacto en los niños. El óxido de plomo específicamente marca a los niños y lleva a todos los órganos del cuerpo, pero específicamente un neurotóxico. Y bueno, ahí tenemos otro estudio que habla de la exposición al plomo y los niños. ¿La que sigue? Ok. Bueno, les decía que no habían contemplado cuando se publica el programa de la transición a la televisión digital, en sus cuentas no estaba el hacer un acopio de estos residuos de estas televisiones, que dicho sea de paso, en una modificación en la ley, en una norma que es la norma 161, no se ponen como residuos peligrosos, se ponen como residuos de manejo especial, y específicamente dice que los tubos de rayos catódicos son residuos de manejo especial, y comprobamos que no son. ¿Sí? Bueno, después de mucha insistencia y de que vinimos a hablar con Semarnat y le dijimos, oye, ¿qué estás haciendo? Estás obligado por ley a hacer un plan de manejo de estos residuos y tú que eres autoridad no lo estás cumpliendo, ¿qué vas a hacer? Después de mucho hacer presión, se saca, el 20 de octubre del 2015, la SCT publica una licitación. Es la primera y única licitación para la contratación del servicio integral de acopio, recolección en centros de acopio, etcétera, ¿no? Si se fijan, no la saca Semarnat, la saca SCT. ¿Por qué la saca SCT? Porque SCT es el que lanza el programa de la transición a la televisión digital, ¿sí? Y porque Semarnat no tenía fondos para hacer este tipo de acopio, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, esta licitación, es importante que conozcan los términos, marca un monto tope para copiar las, ¿cuántas dijimos? ¿Televisiones?
recuerdan, 34 millones de televisiones, tiene un monto tope de 10 millones de pesos. ¿Sí? Y paga 8.5 pesos por kilo de televisión a quien gane la licitación. Esto equivale a poder gestionar un total de 37.193 televisiones, misma cantidad que cubriría solo el 0.1% de las televisiones que existían en el país. ¿Sí? Se requerirían un total de 9.244 millones de pesos para hacerse cargo de todas las televisiones analógicas de este país. Esta fue la única licitación que se publicó. Y se publicó ya que había habido apagones en muchas zonas del país que ya habían salido a los recicladores informales, por supuesto. Esta licitación se acababa el 31 de diciembre, que curiosamente era el día que se iba a pagar, ¿no? Entonces, por simple lógica, pensaríamos que el grueso de las televisiones saldrían después, no antes, ¿no? Pero bueno, pues ese día se acababa la licitación, ¿no? Se dio una extensión de 3 meses más, pero con el mismo monto. ¿Sí? ¿La que sigue? Bueno, ahora quisiera darles el número de cuánto dinero se invirtió en comprar televisiones digitales en este país. Tenemos los datos hasta el tercer trimestre del 2015, pero todavía se siguieron comprando más televisiones después del tercer trimestre. Esta información la sacamos porque era la información de la que podíamos echar mano. Y tenemos que el presupuesto, ese fue el presupuesto total de la transición, pero el presupuesto dedicado a comprar televisiones fue de 25.217 millones de pesos para comprar televisiones digitales, cuando solo se le pusieron 10 millones de pesos a deshacerse de las televisiones analógicas. ¿Sí? Entonces, definitivamente tenemos un problema de números, ¿no es cierto? ¿La que sigue? Bueno, pero también hicimos otras cosas. Después de que se dio este acopio, que se ganó la licitación en una empresa justo en el Estado de México, que luego te digo cómo se llama, sucede que le dijimos a la autoridad a través de Infomex, le preguntamos cuántas televisiones acopiaste, ¿no? Porque además a Semarnat le encasquetó el paquete de recogerlas. Y sucede que se acopiaron 50,000 televisiones. Cuando habíamos, ¿cuántas dijimos? 46 millones. No, perdón, 36 millones, ¿cierto? Se acobraron 50,000, se acopiaron 50,000. ¿La que sigue? 34 millones. Sí, se acopiaron 50,000. Y también le preguntamos, a ver, bueno, estas acopiaste. Y ahora dime de estas, ¿cuántas tienes almacenadas? ¿No? No, pues tengo 16,000. Ok. Entonces, realmente no tienes nada, ¿no? ¿Y esto qué significa? ¿Dónde están las demás? ¿Cuántos aquí tienen televisión analógica? 3. Ya salieron más clientes ahí atrás. ¿Sí? Analógica. ¿Dónde están las demás? ¿Quién sacó televisión en el último año de su casa? Díganlo, díganlo, hablen. ¿Cómo? ¿Quién sacó su televisión analógica de su casa? ¿Sí? ¿Quién las tiró? ¿Qué hizo con ella? Tiene días a la basura, en camión. A la basura, ok. Ya le dio chamba un pepenador. ¿Sí? Tú la tienes de buró, dijiste, ¿verdad? ¿Y los demás? ¿Qué hicieron con ella? ¿Al centro de acopio de la Ciudad de México? Del Estado de México, el que puso Semarnat, bueno, a través de... Uno informal, ok. Bueno, ya, cada quien déjelo a su conciencia, no importa. A ver si duermen en la noche. Bueno, este es el tema. Aquí estamos, estamos casi terminando el 2016 y eso es lo que tenemos en este país. Cuando nosotros nos dimos cuenta del error tan garrafal que se estaba generando con este programa, fuimos a hablar con las autoridades federales y le dijimos, oye, es que estás generando un problema enorme. Yo vengo de Guadalajara y te lo vengo a decir con conocimiento de causa. Y me dicen las autoridades, oiga,
Pero es que en Guadalajara es donde menos problemas deberían de tener, porque ahí es la meca del reciclaje de los residuos electrónicos. Le dije, pues por eso se lo vengo a decir, ¿no? Porque sé de lo que estoy hablando. Y dígame quién le va a agarrar una televisión. Nadie, porque les cuesta muchísimo disponer de los tubos de rayos catódicos porque son residuos peligrosos, ¿no? Pues así estamos. ¿La que sigue? Bueno, nosotros estamos trabajando en una comunidad de chatarreros en Guadalajara, precisamente queriendo ver qué estaba pasando con todas estas televisiones. Encontramos aproximadamente 60 familias de chatarreros y cada uno puede procesar hasta 400 televisiones digitales analógicas en un día. Sí, bueno, procesar es decir lo bonito, destruir y sacar un anillo de cobre, que es lo que vale. ¿Sí? Entonces, estas son las calles de la colonia donde estamos trabajando. ¿La que sigue? Aquí está un niño trabajando. ¿La que sigue? Este es un tiradero de vidrio con óxido de plomo en la colonia, en un barranquito que tiene la colonia. ¿La que sigue? Estos son camiones enteros con estos plásticos, las calles llenas de televisiones esperando que alguien las martille y le saque el anillo de cobre. Y esto es todos los días, todos los días, todos los días. Ahí están nuestras televisiones del programa de la transición digital terrestre. Bueno, dicen que tenemos el derecho humano a un ambiente sano, ¿cierto? Pues aquí, ¿dónde está? ¿Le siguen? Ok, nosotros nos dimos también a la feliz tarea de proceder con asuntos legales. Aquellos que vinieron en la mañana y que escucharon a Raimundo conoce muy bien nuestra historia. Y empezamos un proceso ante la CCA, que es la Comisión para la Cooperación Ambiental, que es una parte del Tratado de Libre Comercio, y también empezamos 2 procesos de amparo en México. Y no les quiero echar el rollo porque me aviento 2 horas, pero simplemente quería enumerar la cantidad de leyes, normas y convenios que están siendo violentados por este proceso tan absurdo del apagón que tuvimos en este país. ¿No? Ya no les platico porque ya se ha hecho todo el rollo legal en la mañana, pero nada más para que lo sepan. En el momento en que México ratifica un convenio, el convenio se vuelve ley y se vuelve más ley que la Constitución. O sea, tiene un rango más alto que la Constitución. Y eso es muy importante porque entonces podemos argumentar que se está violentando un convenio internacional y eso nos da mucha más fuerza para poder ir ante organismos internacionales, porque estos desechos y estos daños que se están generando no se van a quedar en México. ¿Sí? ¿La que sigue? Bueno, ya acabé. Podría decirles más cosas, pero ahí me quedo. ¿Sí? Muchas gracias. Para continuar con el horror, muchas gracias. Las preguntas van adelante como pedante. Para continuar con el horror, vamos a terminar con un caso también para la araña, como decía Toby, que le paran los pelos de punta, y el compañero a cargo de Jorge Arzabe, que es un activista por los derechos humanos a una vivienda digna y también por los derechos sobre salud y medio ambiente. Con ustedes, ahí está la plática. Bueno, 2 pequeños monstruos que tenemos en Cuautitlán Izcalli. Bueno, los efectos de salud ocasionados por la contaminación de basura en el Estado de México. En varios de los temas tratados, que acabamos de ver ahorita, de este seminario se ha hablado de diferentes compuestos, sustancias dañinas a la salud, los DDTs, teflón, plásticos, dioxinas, las pantallas, etcétera, etcétera. ¿Qué más nos ha hablado aquí? Bueno, ahora ya vimos parte de qué sucede cuando consideramos que estas sustancias ya no son útiles y se desechan. Sí. Al no tener los medios para reciclar esas sustancias en sus diversas formas, van a parar a los centros de disposición final de residuos sólidos municipales, que en teoría cuentan con medidas ambientales para intentar minimizar el daño ambiental. Pero en realidad en México son muy pocos o ni existen estos centros
y los tiraderos que hay son prácticamente eso, tiraderos al cielo abierto con un mínimo o con nulas medidas ambientales. Por favor. En el Estado de México hay varios tiraderos, no solo de basura, sino que inclusive de desechos radioactivos. Ese es basurero radioactivo que tenemos en el Estado de México, el que está ahí cerrado en un circulito. Y municipios como Cuautitlán Izcalli, que tiene hasta 2 tiraderos de basura, si no es que también tenemos un tercero ahí. De favor. Para centrarme más en los efectos de la salud ocasionados por la contaminación de basura en el Estado de México, voy a tomar el caso de mi comunidad, lo que nosotras y nosotros vivimos diariamente con 2 tiraderos de basura oficiales y 1 clandestino. Los oficiales denominados San José Huilango y el segundo bicentenario de la Independencia de México, tal como está en la secuencia en esta presentación. El del centro es San José Huilango y el de este lado es Bicentenario de la Independencia. ¿La que sigue, por favor? Se tiene que la basura es arrastrada por los vientos, ya que prácticamente no se le cubre. Los lixiviados en los que se han disuelto muchas de las sustancias de las que se han hablado en este taller corren libremente, contaminando no solo los arroyos, sino que también los mantos freáticos, ya que uno de estos tiraderos se construyó sobre una falla geológica. Y aún más grave, ante la falta de una correcta administración y de la falta de medidas preventivas, la basura se ha incendiado, siendo que hasta 2 años transcurrieron para que fuera sofocado uno de estos incendios. A lo que hay que agregar que al fluir por el suelo parte de los lixiviados son absorbidos por la tierra suelta, tierra que al secarse se convierte en polvo, polvo que es arrastrado por el viento hasta nuestros hogares y depósitos de agua. Son uno de los incendios que hubo, son 2 incendios diferentes. Por favor. Ante la problemática de salud y otras que se presentan, nos acercamos al Instituto Politécnico Nacional para que de manera altruista nos apoyara con varios estudios. Entre los estudios practicados en el 2010, en este conjunto urbano se realizó el estudio de la composición química de los lixiviados y aguas negras en las faldas del cerro de basura del tiradero al cielo abierto denominado San José Huilango. Se encontraron grandes cantidades de gas metano, cloruros, sodio, azufre, zinc, heces fecales y principalmente dos tipos de parásitos, Hymenolepes sp y Toxocara canis. No fue posible practicar de manera correcta este estudio, ya que se nos amenazó que si nos veían en las inmediaciones del tiradero de basura nos iban a disparar, por lo que se dificultó la toma de muestras y por lo tanto solo se consideraron las sustancias que sobrepasaban por mucho la norma. Por favor. En el año 2012, las compañeras y compañeros del colectivo Salud y Libertad nos apoyaron con una encuesta de la cual se obtuvo que de 577 encuestadas y encuestados, 554 atribuyó el daño a la salud que presentaban a la contaminación ambiental de los tiraderos de basura. 15 consideraron que no era atribuible a la contaminación ambiental y 8 no contestaron. De los padecimientos frecuentes que tenemos ahí es el asma, alergias en piel, nariz, ojos, oídos, infertilidad, pérdida de oído por infección, mareos, vómito. Algunas niñas y niños no tienen el peso y talla debidos, enfermedades gastrointestinales, repentinas altas temperaturas, infecciones en los ojos, dolor de cabeza, sueño repentino, hepatitis, pesadez en el cuerpo, leucemia, problemas en el hígado, problemas en los riñones, sinusitis, sangrado constante de la nariz, inflamación de los cornetes, dolores en las coyunturas, úlceras y sangrado de la boca, anemia, irritabilidad, aparente muerte de cuna, resulta que los bebés estaban despiertos, y también ha habido
casos de embarazos de alto riesgo. ¿Qué relación se puede encontrar entre los padecimientos más frecuentes y lo que arrojó el estudio? Deja ver. Gas metano. Esta fotografía se tomó en un día que estaba haciendo mucho frío, estaban removiendo la basura, la nube de la máquina era negra, pero la nube que se desprendía del suelo era una nube blanca. Esa es una joya. En estas épocas de frío se llena totalmente de una nube blanca. Es importante señalar que se trata de una sustancia extremadamente inflamable y el contacto con el aire resulta explosivo. Ya ha habido algunas pequeñas explosiones en los dos tiraderos, llegando a producir incendios y explosiones si existen focos de calentamiento. Se trata de una sustancia que puede absorber por inhalación y al hacerlo puede originar asfixia por la disminución del contenido de oxígeno en el aire, conllevando una pérdida de conocimiento del individuo, incluso de su muerte. A efectos de una exposición cutánea de corta duración, el contacto con el líquido o gas comprimido puede causar efectos de congelación grave. Por favor, la que sigue. Cloro y sodio. La respiración de pequeñas cantidades de cloro durante cortos periodos de tiempo afecta negativamente el sistema respiratorio humano. Los efectos van desde tos y dolor pectoral hasta retención de agua en los pulmones. El cloro irrita la piel, los ojos y el sistema respiratorio. Un exceso de sodio puede dañar nuestros riñones e incrementa las posibilidades de hipertensión. Azufre. En general, las sustancias sulfurosas pueden tener los siguientes efectos en la salud humana: efectos neurológicos y cambios del comportamiento, alteración de la circulación sanguínea, daños cardíacos, efectos en los ojos y en la vista, fallos reproductores, daños al sistema inmunológico, desórdenes estomacales y gastrointestinales, daños en las funciones del hígado y los riñones, defectos en la audición, alteraciones del metabolismo hormonal, efectos dermatológicos, asfixia y embolia pulmonar. ¿De favor? Zinc. El zinc en grandes cantidades puede causar irritación en la piel, vómito, náusea y anemia. También causa daño al páncreas, desórdenes respiratorios, fiebre de metal y arteriosclerosis. Los recién nacidos pueden resultar afectados si sus madres están expuestas a grandes cantidades de este metal. ¿De favor? Heces fecales y parásitos. El arroyo San Agustín nace en el área del conjunto urbano. Aguas a las que se les vierte parte de las aguas negras del conjunto urbano y de una nueva colonia. Agua que metros más adelante se mezcla con los lixiviados del tiradero de San José Huilán. En el momento en que se realizó el estudio, también existían en el área varias manadas de perros. De lo anterior, el resultado de las heces fecales. Hymenopteris sp. Es un parásito proveniente de la contaminación fecal de roedores humanos que causa infecciones intestinales con cuadros clínicos diarreicos, anémicos, pérdida de peso y falta de estatura, principalmente en niños, preescolares y escolares. ¿De favor? Toxacara canis. Es un parásito intestinal de perros que tiene la capacidad de infectar a humanos, en donde la eclosión de los huevos se lleva a cabo en el intestino delgado, desde donde las larvas penetran en la mucosa y migran al hígado, siguen por la vía sanguínea hacia los pulmones y luego entran en la circulación sistemática y los tejidos somáticos. Las larvas migran por todo el cuerpo y pueden encontrarse en cualquier tejido u órgano, incluidos el hígado, pulmón, corazón y cerebro. ¿De favor? Aunque la migración más común se lleva a cabo hacia el globo ocular, causando casos clínicos de ceguera, especialmente en niños, exacerbando los síntomas de asma en niños. Los casos que hemos tenido ahí en la comunidad, pues bueno, esta pequeña lombriz le gusta más el oído que el ojo, como lo dice aquí la información que se obtuvo en internet. ¿De favor? La que sigue, ¿no? Lixiviados o jugos de basura. Dado el manejo de los tiraderos y rellenos sanitarios que hoy predomina en México, los lixiviados que emanan de ellos pueden estar
integradas con sustancias altamente tóxicas como los microorganismos, los metales pesados, los compuestos orgánicos persistentes, los organohalogenados y muy especialmente las dioxinas y los furanos. Por esta razón, en la actualidad los efectos tóxicos y ecotóxicos de los lixiviados de residuos sólidos municipales pueden igualar a los lixiviados provenientes de desechos industriales, lo que quiere decir que la moderna calidad del consumo que existe dentro de los hogares y ciudades actuales por el consumo de solventes, baterías eléctricas, electrodomésticos, televisiones, etcétera, está ya en el mismo nivel de toxicidad que las antiguas industrias convencionales. ¿De favor? Enfermedades que se han presentado en los últimos días: varicela, rubiola, aparición de ámpulas en partes específicas de la piel en niñas y niños, piojos y liendres, herpes, infecciones en encías y labios, infecciones urinarias, tos con sensación de ahogamiento. Y bueno, algunas de estas enfermedades no son del todo comunes en estas fechas. Si bien las autoridades niegan que existan datos de estas enfermedades y su relación con la contaminación ambiental, a través de los temas tratados en este taller, sumado con esta breve información, se podrá apreciar la estrecha correlación que hay entre las enfermedades que presenta la población de mi comunidad y lo que a base de un estudio se ha encontrado en el ambiente. Muchas gracias. Y lo que tiene que hacer la sociedad en su conjunto es rechazar este tipo de objetos, ¿no? Esas R's que le caracterizan a la basura cero: reciclar, reusar, reutilizar. Pues más bien es rechazar, ¿no? Más bien es responsabilizar. Más bien hay que regresar esa bolita, porque que nosotros mismos nos empecemos a volver pepenadores de una basura tóxica nos va a matar. Entonces hay que identificar quién es el que está produciendo, y hay que empezar con acciones desde el consumo para ir cuestionando, reduciendo, recuperando nuestra salud, rechazando los objetos, y más bien responsabilizando a los gobiernos y a las industrias de esto que están generando. Es un proyecto, en realidad es un proyecto de la sociedad civil que tenemos que construir colectivamente. No es algo que individualmente podamos evitar. Por ejemplo, ¿cómo vamos a evitar que pongan el incinerador? Tiene que hacer algo colectivo, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar lo del apagón analógico? Tienen que ser propuestas colectivas, ¿no? Denuncias colectivas. De hecho, así nos conocimos con Sofía, ¿no? Tiene que ser un proceso en donde muchos participemos. Así nos conocimos con Jorge, ¿no? En la asamblea de afectados ambientales. Tiene que ser un conjunto de ciudadanos que impulsen propuestas de rechazo a este tipo de tecnología. Es un tipo de tecnología que realmente está afectando la vida de muchos millones de seres humanos en el planeta. Es una tecnología nociva que viene perfilándose desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que está construyendo un cierto tipo de objetos que regulen, digámoslo así, la obsolescencia programada de la población, ¿no? Y ¿cuándo vamos a dejar de operar? Nuestro cuerpo se está volviendo una verdadera bolsa de basura. Por eso tenemos tóxicos en el cuerpo y por eso nos enfermamos, porque no está pudiendo salir, no se está metabolizando. Entonces realmente la salida es muy compleja, pero identificando cuál es el problema, quién es el responsable, podemos ir avanzando en muchas propuestas, ¿no? Al final, no sé si vieron una imagen de un hombre que tenía unas basuras así colgadas, ¿no? Unas bolsas de basura colgadas. Bueno, eso es un joven alemán que durante un año guardó toda la basura que pudo, haciendo un ahorro extraordinario y tratando de reciclar todo.
se colgó toda la basura que produjo, que él cree que produjo, ¿no? Y entonces está haciendo como una crítica moral a la sociedad de consumo. Bueno, son cosas que se están haciendo en todas partes del mundo. Cada parte del mundo está tratando de armar alguna propuesta, desde las comunidades indígenas, desde las comunidades rurales, desde las ciudades, propuestas alternativas. Si no queremos usar ese tipo de objetos, tenemos que promover nosotros mismos, primero, nuevos tipos de consumo, ¿no? Verduras, alimentos que no tengan esos tóxicos, productos que no tengan esos tóxicos, como decían en otras intervenciones, que se vea en la etiqueta que tienen para que yo decida y yo me informe. Entonces, ¿qué hacer? Hay muchas cosas que hacer. Primero, informarse, identificar y después ir proponiendo acciones colectivas en donde involucremos a mucha gente a dejar, a rechazar y a responsabilizar a las empresas de estos. La fuerza del consumidor ahorita es importante. Si no compramos, si rechazamos, eso es una fuerza que podemos tener. Claro, la solución, y ya para terminar, la solución al problema, ¿qué hacer? La solución es un cambio de patrón tecnológico. Esa es la verdadera solución al problema de la basura. Ya ven, están en el mar, están en todos lados está la basura. No se puede esconder. Entonces la verdadera solución es el cambio de patrón tecnológico. Una pregunta, ¿nadie más? A ver. Yo tengo una duda que es hacia el momento de las televisiones. ¿Qué pasó en esas televisiones de que empiezan a surgir en de los 1930, ¿no? Que eran los bulbos? Y en los años 70 se convierte a televisión de color y actualmente se convierte en blanco y negro. Esa transición, ¿qué pasó con esas televisiones? Porque yo creo que es el reflejo de lo que ahora culturalmente no se ha reciclado esas televisiones actuales, ¿no? Mira, no sé la historia desde 1930, pero sí te puedo decir algo. Dentro de todas las curiosidades que hemos tenido en este proceso, nos dimos a la tarea de revisar cuáles eran los métodos para reciclar el vidrio de los RTs específicamente, ¿no? Queríamos saber qué tecnología existía. Y pues preguntando y preguntando y preguntando, llegamos a un centro de investigación en Suiza que se llama EMPA. Bueno, las siglas en español son EMPA. Y ahí hablamos con las personas que han investigado más este tema en el mundo, porque como pues se pueden imaginar, el problema de las televisiones analógicas no es exclusivo de México. O sea, en México tuvimos la buena idea de desecharlas de tajo, ¿no? Pero se han ido desechando por cambio de tecnología, pues en los últimos años, desde el 2006 que hubo el cambio de la tecnología, y bueno, todas las que se han echado a perder en el tiempo anterior, ¿no? Hablando con investigadores de este instituto, lo primero que me dijeron: no vas a querer escuchar lo que te voy a decir. Dije, ay Dios, ¿qué me van a decir? Pues precisamente es que la tecnología para reciclar este tipo de vidrio es muy pobre. Quiero decir que no hay mucha, y la que hay es muy cara. Hasta hace unos años se seguían fabricando televisiones analógicas. De hecho, en México ya está prohibida la fabricación y venta de televisiones analógicas, como en muchos lugares del mundo también. Entonces, cuando todavía se estaban fabricando televisiones analógicas, era muy fácil usar este vidrio para retransformarlo en vidrio para el mismo uso. Ese proceso se llama glass to glass.
y una de las últimas empresas que lo estuvo haciendo se llama Videocon. Ellos están en la India y en Mexicali, justo, sí, en Mexicali había una empresa que estaba copiando estas televisiones que se llama TDM, estos tubos de rayos catódicos. La empresa se llama Technology Displays Mexicana, y su argumento es que lo estaba mandando a la India para el proceso Glass to Glass. Bueno, este proceso ya no es tal, porque ya no, esta tecnología ya es obsoleta, ya no se están haciendo más televisiones, y además yo no sé cómo TDM tuvo el permiso de Semarnat para exportar estas televisiones cuando también somos parte del convenio de Basilea, del Tratado de Basilea, que regula el paso transfronterizo de sustancias peligrosas, ¿no? Y los RTs estarían dentro de ese tratado, ¿no? Esta empresa sigue recibiendo toneladas y toneladas y toneladas de vidrio, de tubos de rayos catódicos, y no hay nadie que certeramente nos diga qué están haciendo con ellos. Pero no los están sacando a Videocon, porque Videocon en la India ya no está fabricando esto, ¿no? Entonces, el proyecto Glass to Glass, el proceso Glass to Glass ya es obsoleto, y por ende tenemos bodegas abandonadas, específicamente yo sé del caso de Estados Unidos, llenas de vidrio de CRT, y la EPA está buscando una solución para el problema. Precisamente por eso contratan a organización suiza para buscar soluciones, y acaban de publicar un documento. Si alguien lo quiere, aquí lo tengo en mi computadora y con mucho gusto se los paso. Y lo que hace este documento es hacer un compilado de la manera en que se pueden reciclar y en que se pueden confinar estos residuos, después de estudiar muchas tecnologías en el mundo. No, está bien. Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué hay de los desechos nucleares? Porque en tu plática o se me pasó o no los vi. Y para mí es uno de los problemas más graves, porque ni huele, ni sabe, ni nada, y te mata. Y además somos vecinos de Estados Unidos que no saben qué hacer con sus desechos nucleares. Y aquí también va eso, porque pues ahí tienen cerca Temazcalapa. Ajá, el problema también de los desechos nucleares ahí casi clandestinos que nadie se entera, ¿no? Ese problema. Y luego ya, no voy a decir más nada, yo en lo personal dejé de tener televisión. Sale pues, por favor. Poco es lo que puedo decir de los desechos nucleares radioactivos, porque en realidad esos son, como les platicaba, esos desechos nucleares realmente se sabe muy poco de ellos. Pero Laguna Verde tienen tonelajes en tambos de los desechos de la propia planta, y debe haber alguna explicación, nomás es todo. Sí, y es importante, sí, porque en cuanto bajan y suben los precios del petróleo o cualquier otro, inmediatamente los nucleófilos salen con sus programas de 25 nuevas lagunas verdes. Y entonces nosotros tenemos que empezar por decir la manera en que mi Laguna Verde, ahí en Veracruz, además para la población de los alrededores es un peligro, ¿no? Es a lo que me refiero en concreto. Sí. En concreto, bueno, son las mafias las que manejan ese tipo de eliminación. O sea, los propios países, para hacer ese manejo de ese tipo de residuos, contratan a las mafias internacionales para deshacerse de esos productos, o son enterrados en comunidades sin que nadie sepa. Por ejemplo, la entrada de transfronteriza, ¿no? Se sabe por las noticias que entran camiones, entran cargamentos de Estados Unidos, y no se sabe ni siquiera a dónde va a parar ese desecho peligroso, y no se sabe ni siquiera qué tipo de desecho es. Se dice que digamos, las cenizas que vienen de los incineradores, porque hay incineradores que se dedican que también tienen
esa capacidad de incinerar desechos radioactivos. Pero las cenizas que salen, que se convierten tóxicas de estos incineradores, las usan incluso para asfaltar las calles, para ponerlas como material para, ¿cómo le llaman? Sí, ponerlas chapopote, asbesto, y abajo les ponen ese polvo, esas cenizas que salen de los incineradores. Realmente el problema de los desechos nucleares es algo que no he investigado, pero pues es importante saber exactamente qué se hace con ellos, ¿no? Nada más cómo lo ocultan o las mafias se deshacen de ellos, ¿no? Bueno, ahí tengo el basurero, la información ahí que están los basureros. Hay una organización que se llama Geocomunes, que se ha dedicado a partir del Tribunal Permanente de los Pueblos, que nos percatamos de que era necesario mapear para que la gente supiera dónde está la problemática. Esta organización se ha dedicado a eso, a mapear la problemática. Han documentado varios casos de diferentes temas. La fotografía que les presenté pues, es parte de esa información que ellos tienen. Tenemos el basurero de Mazcalapa. Pues bien dice, ¿no? O sea, no se nos da esa información. Yo conozco el caso porque precisamente pues, los compañeros se presentó en el TPP, y ahora con el robo de las dos camionetas que traían el material radioactivo, que se robaron esas camionetas, se supo que su destino era precisamente el de Mazcalapa. Pues un tiradero al cielo abierto de material radioactivo. Está a pocos metros del manto acuífero que dota de agua desde Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Tultitlán, Tultepec, Ecatepec. Todo ese manto acuífero que nos surte el agua en esa zona, pues está por debajo de este material radioactivo, ¿no? Otro de los temas de la pregunta que hacen hace rato, ¿qué se puede hacer? Bueno, entre las cosas que tenemos que identificar, aparte de la problemática de basura, del embalaje, que también hace mucha basura, cómo transportan todos los productos, y que pues, todo eso se va a la basura. Tenemos también que identificar, y lo vivo en mi comunidad, todos esos tiraderos de basura están planeados para colocarse en lugares donde la gente no respingue, donde la gente no diga nada, donde no pasó nada, y precisamente mi fraccionamiento se planeó, se autorizó junto a un tiradero y posteriormente se abrió el segundo. La misma constructora nos comentó más o menos cómo se hace esto. Nos meten de chile de dulce de manteca en una cerrada, nos meten de diferentes tipos de pensamiento, de cultura, nos hacen un estudio antes de vendernos la casa, entonces nos acomodan de tal manera de que no nos podamos organizar, de que los diferentes ideales entre vecinos sean diferentes, y eso nos pone un obstáculo para podernos organizar. Está la indefensión aprendida, de que pues, no se puede hacer nada. Tengo todos estos trámites que se han presentado inclusive a la CNDH, a la Comisión de Derechos Humanos. La respuesta que ellos me dieron por escrito es que se entrevistó a varios vecinos de mi comunidad y que todos dicen que están bien, no pasa nada, que no sucede nada. Nos contestan, bueno, la problemática ahí también es de vivienda, que es fraude inmobiliario. Nos manejan que las instituciones de seguridad social, como el Infonavit, se me olvidó el FELISTE, el de vivienda, FOVISTE. En mi caso, que soy militar retirado del ISFAM, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que son meramente bancos, que no son instituciones de seguridad social como lo marcan sus respectivas leyes, que son meramente bancos. Eso nos lo dijo la CNDH. Y, por ejemplo, en el caso de nosotros, se juntó un grupo priista para acallar la denuncia que había en la ONU, acallar las denuncias que se abrieron de oficio ante la intervención de la relatora de vivienda de la ONU. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abre las quejas
de oficio, me apersono en ellas, y después de que incluso el visitador se fue una semana a terapia intensiva después de visitarnos, que agarró una bacteria, pese a eso se cerraron las quejas y no pasa nada, no hay violaciones de derechos humanos, todo está bien. Los juicios que tengo actualmente, precisamente de información de esa basura, el ayuntamiento está, a pesar de que ya el Instituto de Acceso a la Información del Estado de México dijo no, es información pública, se la tienes que dar, ellos están refiriendo que no me la pueden dar porque como ya los multaron, darme esa información puede provocar que yo la utilice para que los vuelvan a sancionar por todas las irregularidades en el manejo de la basura que hay. Entonces, por lo tanto, no me la pueden dar. Y estamos en juicio administrativo ahí, y se ha negado por años a entregarme la información de los tiraderos de basura. Y bueno, y viene otro negocio más aparte del de la basura. Precisamente en estos talleres se vio el asunto de salud y de la privatización del derecho a la salud. Entonces, ¿cómo hacer negocio de la salud de la gente? Pues enfermándola. Y qué mejor que metiéndole la basura ahí en sus casas. Nos falta el agua, no tenemos agua, tenemos 2 tiraderos de basura, tenemos un tercero que apareció y eran puros productos químicos de ese basurero, y nos dimos cuenta porque se incendió, y pues la gente se está enfermando, los niños están muriendo, los niños nacen sin cerebro y sin corazón, y la gente pues, ¿qué sucede? Pues no sé, no pasa nada, no hay reportes, no hay registros de nada. Se logró establecer un consultorio a través precisamente de presentar el caso al Tribunal Permanente de los Pueblos. Tengo una plática en la Coordinación de Participación Ciudadana de Presidencia, y me dicen, bueno, ¿y tú quién eres? No tienes asociación, no tienes nada, pues no te podemos hacer caso. No se preocupe, el caso ya está en instancias internacionales. Espérate, tranquilo, a ver cómo está el asunto. Pues está en internet todo, ¿no? A ver, háblale al gobernador. El gobernador tiene instrucciones del hundimiento de las viviendas, de la basura, etcétera, y pues realmente, supuestamente la Secretaría de Medio Ambiente del Estado toma el tema, y la contestación es que el señor ya tiene las denuncias de Prompaen, pero las denuncias ahí están, tienen años y ahí siguen paradas, no sé qué pasó con ellas, porque ni siquiera me han dejado apersonarme en una de ellas. Y la Secretaría de Salud también contesta, y bueno, dice, pues es que no hay dónde instalar, porque el ayuntamiento catafixió las unidades médicas por la remodelación del edificio de tránsito del ayuntamiento, y la constructora fulana está en quiebra, y pues no hay forma de hacer la instalación, las unidades médicas, no un hospital. Bueno, a pesar de que estamos hablando de cerca de 45,000 habitantes, pues bueno, lo que hizo la Secretaría de Salud es, ¿sabes qué? Pues tú consíguete la casa, son casitas muy pequeñas, 37 metros cuadrados, y bueno, gracias a Dios se consiguió que nos prestaran una casita, que precisamente fue abandonada porque pues, la familia se enfermaba mucho, y en el pequeño cuartito está la doctora dando consulta, y en lo que es la sala comedor cocina, pues se puso una pequeña cortina, y ahí atiende el dentista. Entonces, por eso más o menos no le saco la información a los doctores, porque pues ya firmaron su renuncia, son caravanas de la salud, están por outsourcing, y pues sacar la información de lo que ellos atienden pues implicaría problemas para ellos, por lo que pues bueno, yo nada más lo que opté fue por ir entrevistando a los mismos pacientes que van llegando. Entonces ahí más o menos me doy una idea de qué enfermedades hay. Hay mucha gente que tiene miedo a decirme qué está sucediendo, soy conocido, soy persona pública ahí, y mucha gente tiene miedo inclusive a platicarme la problemática, porque pues los amenazan, les quitan la despensa, les quitan la beca, con el hecho de acercarse a mi persona. Y pues bueno, pues no sé si agrande más la pregunta que se hizo hace rato, pero bueno, también no solo el negocio de la basura, sino también el negocio de la salud. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes y a la Nos esperamos aquí en 15 días para la última sesión de este seminario semestral. Gracias, buenas noches. 716 incineradores. Los incineradores pues
son distintos tipos de incineradores, finalmente son calderas en donde se quema la basura. A estos campos de concentración de residuos tóxicos, como veremos adelante, son de altísimo riesgo para las poblaciones que tienen la desgracia de quedar cerca de ellos. Hay que añadir, además de estos basureros que ustedes pueden ver aquí, hay cientos de miles de tiraderos a cielo abiertos en minas, cañadas, campos, desiertos, bosques, ríos, lagos, además de cementerios nucleares, confinamiento de llantas, de chatarra de autos, de camiones, maquinaria pesada, etc. Habrá que también sumar los miles de incineradores de hospitales y plantas cementeras en los que abierta o clandestinamente se queman gran parte de los residuos tóxicos como combustible. Ahora, cabe resaltar que el mayor basurero del mundo no se encuentra en tierra firme, sino flotando a unos 10 metros por debajo de la superficie del mar. Esta masa de basura integrada por desechos plásticos supera los 100 millones de toneladas y viaja decenas de miles de kilómetros arrastrados por las corrientes marítimas. El Centro Nacional de Estudios Espaciales francés asevera que la isla mide 3.4 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 2 veces nuestro territorio nacional. Otro gran basurero está en el fondo del océano, en las costas italianas, en el mar Mediterráneo, cerca de Somalia, donde las mafias italianas han hundido barcos completos con toneladas de desechos altamente tóxicos procedentes de la producción industrial europea. Este tipo de tráfico ilícito de basura es practicado también por la mafia japonesa, la mafia yakuza, que ha depositado basura radioactiva en las fallas de subducción en el Océano Pacífico. Hay que subrayar que el mercado negro de la basura es considerado el negocio más redituable para las mafias de todo el planeta. Por si esto fuera poco, existe otro depósito de basura más allá de las tierras y mares, en el espacio exterior. La industria espacial ha generado un cinturón por lo menos de 10.000 objetos chatarra en diversos planos orbitales, desechos que amenazan peligrosamente con hacer colapsar toda la red mundial de satélites. Durante el periodo 1985-2000, las grandes ciudades del hemisferio norte se exduplicaron la generación de basura, y los cálculos actuales de la OMS, el 24% de los residuos en estos países son residuos sólidos urbanos, el 21% son residuos de construcción, 36 residuos comerciales, 11 residuos para tratamiento de agua y basura y 5% eso es, y las industrias de producción de energía 3%. Bueno, a nivel mundial no se tienen los datos como para hacer esta medición a nivel mundial, pero si a los 10.000 millones de toneladas le restamos los 2.000 millones de residuos sólidos, tenemos que la basura industrial es de 8.000 millones de toneladas. Pero bueno, aquí no acaba la magnitud. Ahora, si a esta cifra de residuos le agregamos un promedio de 40.000 millones de toneladas generadas anualmente por la industria agrícola y minera, 20.000 millones respectivamente, tendremos un total de 50.000 millones de toneladas de basura en el planeta. Bueno, actualmente se atribuye a la generación de basura del 3 al 5% de los gases de efecto invernadero, pero pues no sabemos si en esa ponderación se están considerando los 50.000 millones de toneladas, los 10.000 millones de toneladas o solamente los 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. No lo sabemos. De todas maneras, los gases de efecto invernaderos pues vienen de todos los tóxicos, de todos los desechos que todas las industrias vierten sobre el planeta. Bueno, vamos a ver unas imágenes sobre los basureros en el mundo, ¿no? El programa ambiental de Naciones Unidas también refiere que en el planeta hay, bueno, se presentan los 50 mayores sitios de confinación de basura,
pero da una... Estas se encuentran en 1.800 ciudades. Ahí tenemos el mapa en donde se presentan 1.626 rellenos sanitarios, ¿no?, en el planeta. Este es un informe que pueden ustedes consultar en línea. Tenemos 88 megabasureros, 129 plantas de tratamiento biológico, 78 plantas de tratamiento biológico y de la ONU, anuncian que para el 2020 estos países quintuplicarán el problema. Se afirma que también el resto de países en desarrollo aumentarán sus residuos en un porcentaje mayor. En un informe del Banco Mundial se presenta esta gráfica en donde se dividen regionalmente los residuos sólidos urbanos en diferentes regiones, ¿no?, en donde la OCDE, que son los países más adinerados y más desarrollados del planeta, solamente producen el 44% de todos los residuos urbanos del planeta. Y cabe pensar, pues, cómo es que teniendo el 81% de todo el PIB mundial, producen la mitad de la basura, solamente. Bueno, en esta gráfica siguiente, nos muestran la generación per cápita de residuos por región, en donde se hace un promedio per cápita de la basura generada por región también. Según estas cifras, cada habitante genera de media a 1 tonelada de residuos sólidos anuales. O también, lo cual despierta muchas dudas, ¿no?, que cada uno, pues cada año cambiamos de auto, tal vez, o de manera que tenemos que juntar 1.000 kilos de basura, según estas estadísticas. Pero lo más importante de esta estadística está en lo que no dice. Es importante aclarar que, a diferencia de lo que demuestran los datos, en verdad la producción de basura no debe ser atribuida a los residentes de las ciudades y mucho menos a la población rural. Con la presentación de estos datos per cápita, aún solo aplicados a los residuos sólidos urbanos, se crea la ilusión de que cada persona genera una cantidad media de basura exorbitante y se le adjudica a la población regional o mundial una deuda ambiental que invisibiliza a las industrias y a los estados como los verdaderos responsables del fenómeno. Por supuesto que la concentración demográfica en las grandes ciudades genera una verdadera dificultad para el manejo de los desechos, pero el crecimiento demográfico no explica por sí mismo la crisis de la basura. Porque si lo que consumiéramos y sus desechos se degradaran fácilmente, no habría ni el tipo de enfermedades positivas, para aligerar un poco la sesión. Bueno, ¿a qué llamamos basura? Llamamos basura a los desechos que resultan de los procesos de la industria civil y militar, de la industria extractiva de materias primas y recursos energéticos, de la industria agrícola y forestal, del comercio, del transporte, de la construcción, de la ciudad y del consumo doméstico e individual. Se ha generado tanta basura en el mundo que su acumulación y sus impactos han propiciado un complejo estado de salud de nuestras poblaciones, provocando además alteraciones en muchos casos irreversibles sobre el medio ambiente. Con este gran cúmulo de basura crecen las afectaciones en la salud expresadas en un sinnúmero de enfermedades, en alteraciones físicas, metabólicas, genéticas, mentales y sociales, en un deterioro creciente de la calidad de vida de los espacios que habitamos, teniendo como correlato la contaminación y el desequilibrio de todo el planeta. Llámese a este calentamiento global. Esta situación de emergencia se debe a que no solo la basura crece en magnitud, sino también en toxicidad, por lo que no solo estamos en una crisis de mal manejo que se hace de ella, sino porque la gran mayoría de estos residuos son tóxicos y de muy lento metabolismo, muchos de los cuales tardarán en desintegrarse cientos e incluso miles de años. Vamos a dar el contexto mundial de la basura.
pues vean ahí, la basura ha crecido según datos del Programa Nacional, Programa Ambiental de Naciones Unidas, nos da una cifra de 10.000 millones de toneladas de basura en el mundo. ¿Cuánto es eso? Un montón, ¿no? Realmente es muy difícil imaginarse 10.000 millones de toneladas de basura. Bueno, de estas 10.000 millones de toneladas de basura, 2.000 millones son residuos urbanos, residuos sólidos urbanos. Entonces, ahí se ve, ¿no? Bueno, como hemos dicho, estos desechos provienen de diferentes fuentes. Esta es una gráfica en donde se muestran las diferentes fuentes en los países de la OCDE, ¿no? Los países de la OCDE son los países más ricos, son los países desarrollados, entre los cuales está México, colado. Aquí en la gráfica vemos que bueno, vamos a iniciar esta sesión vespertina con un tema por demás importante en la vida cotidiana de todo el país y de cada uno de nosotros, que se refiere a los desechos y la política de basura, con 3 personas que van a participar. La primera que es ahorita es esta Juanita Ochoa, que todo el mundo la conoce, y nos va a hablar de la crisis de la basura en México y sus efectos en la salud colectiva. Y posteriormente entrará Sofía Chávez con un tema concreto, basura, que se refiere a las consecuencias del apagón analógico en la salud ambiental de México, y finalmente Jorge Arzabe, los efectos de salud ocasionados por la contaminación de la basura en el Estado de México. Bueno, primero va a hablar Juanita, y Juanita del Pilar Ochoa Chin es egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en Sociología y Ciencias Políticas en la misma casa de estudios. Ha sido profesora de Economía Política en la Facultad de Economía y actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha colaborado en distintos proyectos de investigación con temas relacionados a las dinámicas del mercado mundial de fuerza de trabajo, la industria maquiladora y sus implicaciones sociales, y los basureros con sus impactos sobre la salud de la población circunvecina. Es miembro del Centro de Análisis Social CACIFO y de la Asamblea de Afectados Ambientales de México y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Con ustedes, Juanita. Buenas tardes. Bueno, somos 3 ponentes, entonces nos vamos a ayudar mutuamente. Bueno, les voy a leer unas partes y otras partes las vamos a ir viendo en la